Saludamos a nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Andrés Villegas, abogado del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ayer el doctor Villegas presentó una solicitud al juez Luis Rivera para que la Asamblea Nacional se pronuncie respecto a si autoriza o no el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass para este caso denominado Reconstrucción de Manabí. El juez finalmente aceptó esta petición y se va a pedir el pronunciamiento a la Asamblea Nacional. Doctor Villegas, buenos días, bienvenido, le saluda Licenia Espinel. Explíquenos, por favor, por qué se hace esta solicitud, tomando en cuenta que el ex vicepresidente ya no está en funciones, de hecho es ex segundo mandatario. ¿Cómo se va a proceder ahora o por qué se justifica esta petición a la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ligenia. Agradezco la entrevista, ¿no? Y además es una oportunidad para aclarar ciertos puntos jurídicos Ujú. que es mi materia, ¿no? Bien, el día de ayer estaba convocada una audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass. Sin embargo, nosotros solicitamos al juez que está encargado de garantizar los derechos de las partes, que aplique la Constitución, porque el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, establece que en el caso de presidentes y vicepresidentes de la República, es la Asamblea Nacional la que debe autorizar con el voto de las tres cuartas partes o la mayoría calificada de sus integrantes, que es lo mismo, el enjuiciamiento penal de estas dignidades. Entonces, lo que se hizo ayer eh, es solicitar al juez que acate la Constitución. La audiencia de ayer tenía como finalidad que se escuche a todas las partes, ¿no? Nosotros, Ujú. en mi caso, como abogado del ex vicepresidente, escuchamos con muchísima atención, mucho respeto, la posición de Fiscalía, la posición de la Procuraduría y la posición de la misma Contraloría General del Estado. Ahora bien, tanto la Fiscalía como la Procuraduría, inclusive lo que mencionó la Contraloría, nos da la razón. Y mire, en todos los casos, prácticamente en todos los casos anteriores, Ujú. en donde se ha intentado, como de hecho ocurrió lamentablemente, enjuiciar a presidentes y vicepresidentes, me refiero al caso del ex presidente de la República, economista Rafael Correa, y en otros casos donde se intentó también enjuiciar al ex vicepresidente Glass. Los jueces de la Corte Nacional han solicitado autorización a la Asamblea. Es decir, lo que pasó ayer no es algo aislado, es lo que se ha hecho en Ujú. casos anteriores. Pero la Fiscalía dice que ya hay un precedente, que en casos anteriores con el mismo presidente Correa, la Asamblea se declaró que no tiene competencia para pronunciarse, tomando en cuenta que el exmandatario ya no estaba en funciones. Y ha dicho la Fiscalía que esto es una argucia o una artimaña para dilatar más el proceso. Además, cargó la fiscal directamente contra el juez que lleva este proceso. En ese sentido, ¿qué decir frente al argumento expuesto por la fiscal y por la Fiscalía como institución que se dio ayer? Claro, efectivamente, le voy a decir cuál fue nuestro argumento, porque la Fiscalía nos dio la razón. La Fiscalía lo que dijo ayer fue que todas las veces que los jueces han solicitado autorización a la Asamblea antes de proceder a formular cargos en contra de un presidente y vicepresidente, la Asamblea ha dicho que no es necesaria la autorización. Ese argumento nos da la razón, porque todas las veces los jueces han solicitado autorización a la Asamblea. Y aquí va lo que usted acaba de decir. Se sostuvo que hay precedente. Y yo le pregunté a los asistentes en la sala, ¿no? ¿Precedente de quién? ¿Los pronunciamientos de la Asamblea son precedentes?
precedentes obligatorios para los jueces? ¿La interpretación que hace la Asamblea del artículo 120 de la Constitución es generalmente obligatoria? Y la respuesta es que no. Lo que ha hecho la Asamblea antes no es precedente para ningún juez. ¿Por qué? Porque a partir de la Constitución del año 2008, esto es muy importante que la ciudadanía lo tenga muy claro, a partir de la Constitución del 2008, el organismo de interpretación constitucional máximo en el Ecuador no es la Asamblea, es la Corte Constitucional. Es decir, la única interpretación de los artículos de la Constitución que sí es generalmente obligatoria es la interpretación que haga la Corte Constitucional. Los pronunciamientos de Corte Constitucional sí son precedentes vinculantes, los de la Asamblea no. Esa potestad de interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio la tenía la Asamblea en la Constitución Política de 1998. En esa época, con la Constitución del 98, había un Tribunal de Garantías Constitucionales y había el Congreso, ¿no? En esa época, el Congreso sí tenía la facultad de interpretar la Constitución y lo que interpretaba el Congreso era precedente. Desde el 2008 no lo es. Lo que ha hecho la Asamblea no es precedente. Por lo Ujú, tanto, y la forma en que viene actuando la Corte Nacional lo confirma. Los jueces, citamos nosotros inclusive una solicitud que realizó la jueza Daniela Camacho, que está actualmente en funciones. Ella solicita a la Asamblea la autorización para que, previo a la vinculación que se hizo, una vinculación infundada, por cierto, del expresidente Correa en el caso Balda. Es decir, ujú. si hay una práctica judicial que deben observar los jueces, son las prácticas de la misma Corte Nacional. No se puede decir que hay precedente, porque los pronunciamientos de la Asamblea no son precedente. Ujú. Ahora, doctor Villegas, el juez finalmente aceptó su pedido y ahora tendrá que ser la Asamblea la que se pronuncie y autorice o no. ¿Cómo es este proceso? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se realiza este proceso ya a nivel de la Asamblea Nacional? Sí, mire, hay, como en todo país que se rige por un régimen democrático, hay este tipo de figuras que son o se denominan fuero parlamentario para las más altas dignidades. Es decir, que para proceder a enjuiciar penalmente a las más altas dignidades, estén o no en funciones, es el Parlamento, el Congreso, la Asamblea la que tiene que autorizar. Ujú, Ahora bien, ¿cuál es el trámite que es voy a contestar su interrogante? La Constitución dice que previo al enjuiciamiento penal, es decir, previo a una formulación de cargos ujú, en contra de un presidente o vicepresidente, se debe pedir autorización a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, por división de funciones, ¿no? O sea, la función judicial le solicita a la Asamblea eh, o le consulta si va a autorizar o no el enjuiciamiento y la Asamblea, ya como máximo organismo de la función legislativa, tendrá que analizar, tendrá que valorar pruebas. Eso es muy, muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta, que se deben valorar las pruebas. Debe analizarse minuciosamente qué es lo que la Fiscalía considera que es prueba en contra del ingeniero Glass. Y eso es muy importante porque de este análisis la Asamblea va a darse cuenta de que no existe ni una sola prueba en contra del ingeniero Jorge Glass. No existe ni una sola. Luego de que la Asamblea analice, debe responderle al, en este caso, al juez nacional que solicita ese pronunciamiento. El tiempo que tome la Asamblea va a ser el tiempo que la Asamblea necesite o requiera para analizar. Yo entiendo que el análisis debe ser un análisis muy reflexivo, porque recordemos que está en manos de la Asamblea la libertad de un ser humano que tiene familia, tiene mamá y,
y realmente no puede sino ser un análisis reflexivo, muy meditado, porque no es poca cosa, estamos hablando de la libertad de un ciudadano, es vicepresidente que tiene sus derechos y que deben respetarse, ¿no? Ujú. Entonces, debe analizarse el tiempo, la Constitución no le dice a la Asamblea pronúnciese en tanto tiempo, no lo dice. Solo lo que expresa la Constitución es que debe pronunciarse y con eh, el voto necesario para proceder al enjuiciamiento penal es las dos terceras partes o la mayoría calificada de sus integrantes. Entonces, la Asamblea debe pronunciarse y deberá tomarse el tiempo que requiera el análisis prolijo de las pruebas. Ahora, mientras no existe este pronunciamiento de la Asamblea Nacional, esta audiencia, formulación de cargos no se va a poder convocar, no se va a poder realizar. Es por ello que la fiscal ha señalado que este es un intento para dilatar este proceso y que envía un mensaje, dice la fiscal y la fiscalía, de que se quiere buscar impunidad. ¿Qué decir frente a este argumento de la Fiscalía, el hecho de que se quiera generar impunidad por un lado y de que es una herramienta, una argucia o un mecanismo para dilatar más este caso denominado reconstrucción de Manabí? Sí, mire, yo soy muy respetuoso de las opiniones, inclusive de la Fiscalía, de los otros abogados que han participado conmigo en las audiencias que hemos tenido. Yo, luego de haber llevado a cabo una consultoría, un análisis de los casos en donde ha estado en calidad de procesado, inclusive el ex presidente de la República, el economista Rafael Correa, ahora el ex vicepresidente Jorge Glass. eh, y dado que he analizado jurídicamente esos casos, voy a pronunciarme jurídicamente, ¿no? Con mucho respeto para la opinión de todos. Sin embargo, no es admisible que se asegure que lo que se ha solicitado ayer es una argucia. No, no es así. Lo que se solicitó ayer es que se cumpla con la Constitución. Yo invito a la ciudadanía Ujú. que revise lo que dice la Constitución. No hemos pedido nada que no sea cumplir con la Constitución. Si la Constitución dice que previo al enjuiciamiento penal de un mandatario se requiere autorización de la Asamblea, que se cumpla, es todo lo que pedimos. Y Pero mire, él algo ya muy no es importante, gobernante, él ya es ex vicepresidente. a eso iba, precisamente a eso iba, porque eso fue el meollo de la discusión de ayer. Mire, la figura del fuero parlamentario en países como Colombia o Chile inclusive, se aplica no solamente para los mandatarios en funciones, sino también a aquellos que ya no ejercen las funciones. ¿Por qué? Porque precisamente esta figura lo que intenta es proteger la democracia. Es decir, que si se intenta enjuiciar penalmente a un mandatario por sus actuaciones durante el ejercicio de las funciones, sea el máximo cuerpo legislativo el que autorice o no. Ujú. Mire, en el caso del ingeniero Jorge Glass, en el caso que se ha denominado reconstrucción de Manaví, los hechos por los cuales de manera infundada, o sea, la Fiscalía solicitó formular cargo, son hechos acaecidos cuando el ingeniero Jorge Glass cumplía las funciones de vicepresidente de la República. Y eso es muy importante. Y mire, el mismo COIP y la misma Constitución establece que lo que debe analizarse es el momento del hecho. Por lo tanto, si la conducta por la cual se intenta formular cargo contra el ingeniero Glass es una conducta llevada a cabo durante el ejercicio de sus funciones, debe analizarse esos hechos en ese momento. Entonces, y hay algo muy importante, muy, muy importante, que ayer me parece que lo dijo alguna contraparte, ¿no? De que
la Constitución dice solamente presidente y vicepresidente y que debe hacerse una interpretación literal del artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Eso es erróneo, insostenible. La Constitución debe interpretarse de la forma que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Y además el Código Orgánico Integral Penal establece que las leyes penales y esta norma constitucional tiene carácter procesal penal. Las normas penales, leyes penales deben interpretarse de la forma que más se ajuste a la Constitución y a los tratados internacionales. Es decir, deben interpretarse de la forma que más ayuden a proteger los derechos. Pero ¿los derechos de quién en estos casos? Los derechos de la persona en contra de quien la Fiscalía pretende formular los cargos. Entonces, Ahora, no es verdad, y con ujú. esto termino, espero no haberme extendido demasiado, no es verdad, no es cierto que la autorización de la Asamblea como requisito previo para el cumplimiento penal de un presidente y vicepresidente solamente debe aplicarse cuando están en funciones. Eso no es cierto. Ujú. Ahora, doctor Villegas, la Fiscalía y la titular de la institución, la doctora Diana Salazar, cargó directamente contra el juez Luis Rivera, que lleva el caso, haciendo insinuaciones en el sentido de que es el mismo juez que sobreseyó en el caso de los helicópteros Drup y que no ha dado paso o no ha tenido la agilidad posiblemente que la Fiscalía ansiaba en el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura, y ahora está a cargo de este tema. Ha hecho insinuaciones ciertamente en el sentido de atacar al juez. ¿Es correcto ese pronunciamiento? ¿Es correcto la forma como la Fiscalía se está refiriendo a un juez que lleva la causa en la que no le ha dado por ahora la razón a la Fiscalía? Mire, no podemos nosotros caer en el error de personalizar a las instituciones. No podemos caer en ese error. Definitivamente que no. Yo no soy quien para defender al juez. El juez verá cómo lo hace, ¿no? Pero le voy a dar mi opinión jurídica. No podemos nosotros personalizar las instituciones. Es decir, no podemos señalar a A o B juez o señalar, y escúcheme bien, a A o B fiscal. No podríamos nosotros, porque en el momento en que nosotros entramos en el mundo de lo personal, nos alejamos del mundo del derecho. Yo no podría tampoco calificar las actuaciones de fiscalía diciendo que porque actúa este fiscal o aquel otro, tampoco porque actúa tal o tal juez, la decisión será en uno u otro sentido. Realmente no, mire, inclusive el proceso penal, y escúcheme bien la ciudadanía, el proceso penal es el único proceso judicial en el Ecuador donde a lo largo de sus distintas etapas, ¿no? Tiene tres etapas: instrucción, etapa de preparatoria de juicio y etapa de juicio. Es el único proceso penal donde intervienen varios jueces. Durante la etapa de la instrucción interviene uno, durante la etapa preparatoria de juicio interviene un juez, pero durante la etapa del juicio ya sale el juez y se conforma un tribunal de garantías penales de tres jueces. Es decir, si nosotros personalizamos en esta etapa temprana un proceso penal, bueno, eh, realmente nos estaríamos nosotros desnaturalizando el proceso penal, porque precisamente el proceso penal, al intervenir tantos jueces, se garantiza que una imparcialidad. Hay un cambio, o sea, el juez que ve la primera etapa no va a ser el mismo que va a dictar sentencia, en el peor de los casos. Entonces, lo mismo podría pasar en el caso de fiscalía, pero en fiscalía es distinto. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso penal, bien pudiera actuar el mismo fiscal. Y realmente, si nos ponemos a personalizar, yo diría, bueno, pero realmente si solamente va a haber un solo fiscal en todo el proceso penal, y supongamos que personalicemos y digamos, no, ese fiscal tiene animadversión contra mi cliente, bueno, realmente uno como abogado defensor del procesado se sentiría en desventaja, pero no, realmente no podemos caer en ese tipo de comentarios donde personalizamos a las instituciones.
Eso me parece que no debería pasar. No deberíamos pasar del mundo del derecho al mundo de las personas. Realmente, quienes administran justicia en el Ecuador son, por un lado, la Fiscalía como organismo, quien quiere que fuera el fiscal general o quien quiere que fuera el fiscal de una causa donde no se dé fuero, y por otro lado, la función judicial, quien quiera que fuera el juez. Por lo tanto, no podemos caer en personalizar a las instituciones. Ujú. Para finalizar, doctor Villegas, la Contraloría determinó en 2019 la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Mantacoliza, esto dentro de la reconstrucción de Manabí después del terremoto. La Fiscalía acusa al ex vicepresidente Jorge Glass y al comité y algunos integrantes del comité de reconstrucción, porque no están todos, de presunto peculado. ¿Qué decir frente a esa acusación? ¿Existen los elementos o no existen los elementos para acusar a los integrantes del Comité de Reconstrucción, entre ellos al ex vicepresidente Jorge Glass, de peculado en este caso? Mire, es lamentable y muy buena su pregunta. Es lamentable que la Contraloría, no en este caso solamente, sino en algunos casos, y muchos casos han trascendido mediante los medios de comunicación, la Contraloría ha sido muy laxa, muy superficial en algunos casos, en el momento en que establecen indicios de responsabilidad penal. Y no es el único caso, ¿eh? No es el único caso. Tenemos algunos casos, yo he analizado algunos casos, en donde sin mediar el más mínimo análisis, y sobre todo porque ha habido auditorías sobre casos muy complejos, la Fiscalía mete dentro de los funcionarios con indicios de responsabilidad penal, mete a todos, mete a todos. Pero mire lo que ha pasado en este caso, en el caso de la reconstrucción. Causa asombro y en mi caso, como abogado, un rechazo total que la Asamblea, disculpe, la Contraloría General del Estado, al momento de hacer la auditoría, primero menciona al ingeniero Jorge Glass como uno de los funcionarios a los cuales se le endilga indicio de responsabilidad penal, siendo miembro de un comité. El comité no tenía la función de adjudicar contratos, no tenía la función de adjudicar, el comité no se encargaba de eso. El comité era el ente rector que se encargaba de un análisis macro, de una visión macro de cuáles fueron las consecuencias del lamentable terremoto acaecido en Manabí y cuáles serían los medios de remediación para intentar reconstruir los daños en esa provincia. Realmente, y la otra arista es que el comité no tenía competencia para adjudicar contratos, etcétera, pero además lo que llama la atención es que de los miembros del comité que no tenían ningún tipo de competencia para adjudicar contratos y por lo tanto no pueden ser sujetos activos del delito de peculado, llama la atención que de ese comité eligen al ingeniero Glass para formularle, para indicar que tiene indicios de responsabilidad penal, lo cual me parece una ligereza de parte de la Contraloría. No han medido las consecuencias de ese tipo de informes tan laxos, eh, y el daño que le hacen a un ser humano, ¿no? Que tiene su familia, que tiene personas que están a su lado y que sufren los daños de un enjuiciamiento penal Ujú. injusto, ilegal en contra de su ser querido. Entonces, con esto termino, con esto termino. Lamentablemente, la Fiscalía ha tomado esos informes de la Contraloría al pie de la letra. Esos informes de la Contraloría tampoco es que obligan a que la Fiscalía le formule cargos en contra de todas las personas mencionadas en estas auditorías. No es así. La Fiscalía, como un organismo autónomo, bien podría analizar
minuciosamente esos informes, porque hay m- muchos informes, en los casos sobre todo eh, que yo he revisado en contra del economista Rafael Correa, en contra del ingeniero Jorge Glass, en donde la Contraloría se ha pronunciado de una forma por demás irresponsable. O sea, no pueden emitir informes sin la debida reflexión, el debido análisis técnico. En este caso de la reconstrucción, no lo hay. Y uno de los injustamente involucrados es el ingeniero Jorge Glass. Entonces, eso es lo que yo podría decirle sobre lo que ha hecho la Contraloría en este Ujú. caso. Eh, ¿Hay algún tiempo estimado, una fecha, un plazo para que la Asamblea se pronuncie ante este pedido que ha hecho el juez Luis Rivera? La Constitución de la República no prevé algún, algún plazo perentorio para que la Asamblea se pronuncie. Y no lo prevé, ¿por qué? Porque realmente hay una división de funciones. Y en este caso, Ujú, ya será la función legislativa ujú, que deberá tomarse el tiempo que el análisis prolijo requiera. Mire que es un caso tan complejo que tienen que revisar eh, muchísima documentación. Entonces, ok, yo entiendo que la Asamblea no puede tomar esta petición a la ligera. La Asamblea debe hacer su trabajo y debe hacerlo bien, en el sentido de debe analizar muy minuciosamente todos los elementos de convicción que ha presentado eh, la Fiscalía en este caso. Por lo ujú, tanto, si la Constitución no establece un plazo, bueno, no podríamos nosotros tampoco exigir a la Asamblea que se pronuncie en uno u otro día, ¿no? ujú. Tiene que tomarse el tiempo que el análisis responsable de las pruebas demanda.